¿Qué tal? Soy Martín y voy a hacer un video sobre función potencial y campos de gradientes, ¿sí? Un video muy interesante. Bueno, otro de los materiales que tenemos en análisis matemático en la Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Bueno, yo te quería decir que este es el último video de integrales curvilíneas, o sea, de la unidad 7 y está basado fundamentalmente en la síntesis S7C de Ricardo, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con lo que es función potencial y campos de gradientes, ¿sí? Definición. Sea f de un conjunto H incluido en R a la M en R a la M, ¿sí? O sea, es la misma dimensión, el dominio y el codominio, se dice que f es un campo de gradientes en H, ¿sí? O sea, un campo vectorial f, ¿no? Es un campo de gradientes en H si existe una función phi escalar, porque fíjate que va a R, ¿sí? O sea, phi va de Rm en R, ¿sí? De H incluido en Rm en R, ¿sí? O sea, da un número real, la función phi es una función escalar, diferenciable en H, diferenciable en el conjunto H, tal que el gradiente de esa función phi, ¿está bien? O sea, como esto va a R, bueno, tendrá un gradiente. El gradiente de esa función phi es justamente el campo f, ¿está bien? Bueno, a ver, veamos un ejemplo de un campo de gradientes, ¿sí? El campo f igual 2x, 3 y cuadrado, 2x, 3 y cuadrado, es un campo de gradientes en todo R2. Es un campo de gradientes en todo R2. Entonces, ¿cómo verifico yo que es de gradientes? Bueno, tengo que encontrar una función escalar phi, ¿sí? Cuyo gradiente sea justamente esto que está acá. Ahora, cuando vos tengas en la primera componente, por ejemplo, solo x, y en la segunda solo y, ¿sí? Bueno, la función phi, ¿sí? Que te sirve para que el gradiente de phi sea f, o sea, phi de x y es, bueno, integramos cada componente y sumando. Por ejemplo, la integral de 2x es x cuadrado, la de 3y cuadrado es y cubo, ¿sí? Y entonces esta función phi, ¿sí? Si yo le calculo el gradiente a phi, bueno, por ejemplo, respecto de x, ¿cuánto vale? 2x. Y respecto de y vale 3y cuadrado, ¿está bien? O sea, el gradiente de phi, ¿te acuerdas lo que es el gradiente, por supuesto, no? Es el vector que tiene como componentes a las derivadas parciales de la función, ¿sí? O sea, el gradiente de phi es phi', phi', y bueno, phi', es 2x, ¿no es cierto? Phi', es 3y cuadrado, y eso es precisamente el campo f. O sea que este campo de gradientes, porque es el gradiente de la función phi. También es muy fácil hallarla cuando la primera componente depende solo de x y la segunda componente depende solo de y. Integro ambos miembros y sumo y ya estoy. ¿Está bien? Pero bueno, hay algunos casos obviamente que son más complicados. También se dice, si el campo f es el gradiente de phi, la función esta escalar phi, ¿sí? A veces se dice que es el potencial de f. ¿Está bien? O sea, de la misma manera que f es el gradiente de phi, ¿sí? Phi es el potencial de f. De alguna manera es como si el gradiente fuera la derivada, ¿sí? Para que te acuerdes, obviamente, ¿no? Y el potencial sería como la primitiva. ¿Está bien? El potencial de f, ¿sí? Es la función phi y la derivada de phi, o el gradiente de phi, mejor dicho, es la f. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá se podría decir que phi, que esta función phi es el potencial de f o que f es el gradiente de phi. Son equivalentes estas dos cosas. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a hablar de la independencia del camino en integral de línea de campo vectorial. Vamos a decir, Martín, ya lo vimos en el video anterior. ¿Qué nos vas a decir? Que la integral de línea de campo vectorial, si se conserva la dirección, ¿sí? De la curva C1, es la misma, que no depende de la parametrización. No, no, no. Vamos a ver algo más serio, digamos. Vamos a ver que si yo voy a través de una curva C1 desde A hasta B, ¿sí? Bajo ciertas condiciones, o si voy por una curva C2, también desde A hasta B, o sea, los extremos inicial y final de la curva C1 y C2 son los mismos, ¿sí? Bajo ciertas condiciones, que obviamente van a tener que ver con que el campo sea de gradientes, la integral va a ser lo mismo yendo por C1 que yendo por C2. Y bueno, esto va a tener unas consecuencias muy importantes, como ahora vamos a ver. ¿Está bien? Teorema, buen teorema, gran teorema. Sea f de un conjunto H incluido en R a la M en R a la M, un campo continuo, o sea, f es continuo en H, ¿sí? Y H es un conjunto abierto conexo. Acuérdate del video de topología. Abierto básicamente es
que todo punto es interior, ¿sí? La idea la tenés. Y conexo, bueno, que estaba en una parte, básicamente era eso, ¿sí? Si existe un campo escalar phi, ¿sí? Que va de h incluido en R a la m en R, tal que f es el gradiente de phi, o sea, en castellano, f es un campo de gradientes, ¿sí? O sea, f es el gradiente de phi, ¿sí? En todo punto de h, o sea, esta igualdad se verifica en todo punto de h, entonces la circulación de f desde A hasta B, o sea, para ir desde A hasta B, ¿sí? Yo tengo un montón de curvas, puedo ir a través de la curva C1, a través de la curva C2 que estaba antes, a través del segmento, Q a B, ¿sí? Bueno, la circulación de f desde A hasta B, a lo largo de cualquier curva suave, esto es lo distinto de antes, no es que lo que está variando es la parametrización de la curva que une A con B, está variando la curva, o sea, cualquier curva, ¿sí? Que una A con B y digamos desde A hasta B, ¿sí? Desde A hasta B, en este sentido, ¿sí? Incluida en H, ¿sí? Cualquier curva sobre a trozo C incluida en H, no depende de la curva que se utilice, o sea, la integral, ¿sí? La circulación esta, la integral sobre la curva C que va desde A hasta B de f diferencial S, no depende de cuál es la curva que une A con B, no depende, ¿sí? Y vale precisamente phi de B menos phi de A. Esto seguramente te recuerde la regla de Barrow, ¿sí? O sea, es phi de B extremo final, ¿sí? Menos extremo inicial. Ahora, si vos esto lo aplicás cuando el campo no es de gradientes, ¿sí? Bueno, esto no tiene por qué dar, ¿está bien? O sea, esta igualdad, ¿sí? Que no depende de la curva C que una A con B, ¿sí? Y vale precisamente phi de B menos phi de A, vale cuando f es un campo de gradiente, o sea, cuando f es el gradiente de phi, ¿está bien? O sea, la integral sobre cualquier curva C que una A con B, esa es una, ¿sí? De f diferencial S, es directamente potencial en B menos potencial en A. Muy similar a la regla de Barrow. Y bueno, fíjate, yo acá te dejo una cualquiera, o sea, una curva cualquiera C1 que va desde A hasta B. ¿Está bien? A ver, ¿por qué vale esto phi de B menos phi de A? Y bueno, te hago un resumen de la demostración que nos da Ricardo en la síntesis S7C, ¿sí? Y bueno, supongamos que C tiene ecuación X raya igual G de T. O sea, supongamos que esta curva C1, ¿sí? Tiene ecuación X raya igual G de T, ¿sí? Esta es una cualquiera, ¿sí? ¿Te acuerdas que había una C2? Bueno, imagínate que esta es la curva C, una cualquiera, ¿sí? Con T perteneciente a B, ¿sí? Que G de A es A vector, ¿sí? O sea, la curva C se recorre desde acá y G de B es B vector, o sea, hasta acá, ¿sí? Bueno, a ver, ¿por qué esta integral vale phi de B menos phi de A? Porque esta integral, que yo sepa, se calcula parametrizándola de alguna manera, ¿no? O sea, la integral sobre la curva C de A a B de f diferencial S, ¿sí? Por definición es la integral entre A y B, ¿te acordás? La integral entre A y B de f en g de t, ¿sí? En g de t, por g' de t diferencial t. Esta es la definición de integral sobre la curva C que une A con B en ese orden, desde A hasta B, de f diferencial S, cuando la curva C está parametrizada por esta función g de t. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿esto qué es? Y bueno, la integral entre A y B, y acá viene la hipótesis, ¿sí? O sea, vos fíjate, f es el gradiente de phi, o sea, donde dice f yo puedo poner gradiente de phi en g de t por g' de t diferencial t. Ahora, si vos te fijas, mira, ¿te acuerdas que yo te decía que gradiente es como la derivada? Imagínate que fuera la derivada. Acá diría phi' en g de t por g' de t, ¿no? Phi' en g de t por g' de t. O sea, ¿quién sería una primitiva de esta función de una variable? Y bueno, phi en g de t, pues ¿cómo derivarías esto? Phi' en g de t por g' de t, ¿o no? Lo que pasa es que phi' no existe porque es una función de varias variables, va de Rm en R. Entonces, bueno, de alguna manera esa phi' se cambia por gradiente de phi. Esto por ahí no te lo acuerdes bien, pero te recuerdo la regla de la cadena, ¿sí? O sea, la derivada de esta función respecto de t, aplicando la regla de la cadena, es gradiente de phi en g de t por g' de t. Y bueno, entonces la primitiva de esto, la primitiva de esta función de t es phi en g de t. Bueno, pero entre A y B, ¿cómo se calcula? Bueno, se evalúa la primitiva en A y en B y se hace este extremo menos este extremo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, ¿esto cuánto vale? Phi de g de B, o sea, cuando dice t pongo B, menos
phi de G de A. ¿Está bien? Ahora vos fíjate, mira, ¿quién es G de B? Y bueno, B mayúscula, vector, ¿no es cierto? G de B es B mayúscula, vector, porque este es G de B. Entonces, bueno, phi de G de B, ¿quién es? Phi de B vector. Menos phi de G de A, que es phi de A vector. ¿Está bien? Y bueno, entonces, vos fíjate, no dependió de cuál es la curva C1. ¿Está bien? O sea, la integral, hasta acá sí es como que pareciera que depende de cuál es la función G, ¿no es cierto? Y sí, porque acá está G. Pero en la cuenta final es phi de B menos phi de A. O sea, es la diferencia de potencial en el extremo final con respecto al extremo inicial. ¿Está bien? Bueno, esto es un resultado muy, muy importante. Vamos a tener un ejercicio, por supuesto, que nos va a aclarar todo esto. ¿Está bien? Vamos con unas consecuencias directas del teorema. Cumpliéndose las hipótesis enunciadas, o sea que, bueno, el dominio H, así abierto, conexo, pero concentrate en que F es un campo de gradientes, ¿sí? Eso es lo más importante. La integral a lo largo de todo camino cerrado es cero. O sea, si C es un camino cerrado y calculo la integral sobre la curva C, ¿sí? De F diferencial S me va a dar cero. ¿Por qué? Mirá. Porque la integral sobre la curva C, ¿te acordás de este simbolito? Significa la curva cerrada, ¿sí? De F diferencial S, ¿cuánto vale? Bueno, phi de B menos phi de A, o sea, acá A igual B, porque como la curva es cerrada, ¿sí? El extremo inicial es igual al extremo final. Entonces, bueno, según el teorema, ¿esto cuánto vale? Bueno, phi de B menos phi de A. Claro, lo que pasa es que B es igual a A, porque yo este punto A lo considero como extremo inicial, doy toda la vuelta, y como extremo final también. Entonces, bueno, phi de B es igual a quién, a phi de A, entonces me queda phi de A menos phi de A, que vale 0. ¿Está bien? Esta es una consecuencia muy importante. O sea, si el campo es de gradientes, con las hipótesis esas de abierto conexo, por supuesto, ¿no? Entonces la integral sobre cualquier curva cerrada vale 0. ¿Está bien? Y otra consecuencia 2, también muy importante, ¿sí? Si f es el gradiente de phi, o sea, si f es un campo de gradientes, o si phi es potencial de f, tenemos que si phi de b es igual a phi de a, o sea, no es que b es igual a a, o sea, no es que obligatoriamente la curva es cerrada. Si phi de b es igual a phi de a, o sea, si el potencial en b vale lo mismo que el potencial en a, entonces la integral sobre la curva c desde a hasta b de f diferencial s, bueno, vale, phi de b menos phi de a por el teorema anterior, ¿sí? La diferencia del potencial, phi de b menos phi de a, ¿sí? Pero como phi de b es igual a phi de a, ¿sí? Bueno, entonces esta integral vale 0. O sea, en resumen, si la curva es cerrada y el campo es de gradiente, por supuesto, ¿no? La integral vale 0, ¿sí? Y si phi de b es igual a phi de a, o sea, si el punto A y B pertenecen al mismo conjunto equipotencial, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque el potencial es el mismo, entonces la integral también vale 0. Y Ricardo nos pone un ejemplo. Dice, considere el campo f de xy igual y menos 3x cuadrado, x. Y note que si phi de xy es igual a xy menos x cubo, ¿sí? O sea, phi de xy es xy menos x cubo, entonces f es el gradiente de phi. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto vale el gradiente de phi? Derivemos respecto de x esto, y menos 3x cuadrado. Y respecto de y, ¿cuánto vale? Bueno, x. Entonces también, el campo de f es el gradiente de phi. Por lo que lo mismo phi es el potencial de f. ¿Sí? Se hace una curva suave a trozos orientada desde a igual 0,1 hasta b igual 2,4. Desde a igual 0,1 hasta b igual 2,4. Bueno, nos piden que calculemos la integral sobre la curva c que va desde a hasta b de f diferenciales. O sea, nos piden la circulación de este campo f desde este punto hasta este punto por una curva c, pero yo no sé cuál es. ¿Sí? O sea, yo no puedo parametrizarla porque dice C a C, no te dice ni que es una circunferencia, ni un segmento, ni nada de eso, o sea, no se puede saber nada. Pero bueno, vamos a aplicar esta consecuencia 2. ¿Sí? Mira, vos suponete que el punto A fuera el punto 0,1, que es este. ¿Sí? Y el punto B podría ser el punto 2,4, que es este. Y la curva C va desde A, desde este punto, hasta este punto. Vayan a saber cuál es. Yo te hice esta, pero podría haber sido cualquier cosa, a saber, no importa. Si es alguna curva, una cualquiera, que va desde 0,1 hasta 2,4. Entonces, ¿cómo puedo calcular esta integral? Y bueno, vamos a ver. La integral sobre C
de AB de f diferencial S es phi de B menos phi de A. Porque como f es campo de gradientes, la integral esta vale potencial en B menos potencial en A. Ahora, ¿cuánto vale el potencial en B? Bueno, tengo que poner 2, 4 en la XY, ¿no? 2 acá, 4, 2 por 4, 8, menos 2 al cubo, 8. O sea, phi de B vale 0. Y phi de A, cuando pongo 0, 1, como la X es 0, vale 0. Conclusión de esta integral, ¿cuánto vale? 0. ¿Pero por qué vale 0? Porque el potencial en A y en B es el mismo. ¿Está bien? O sea, entonces la circulación desde A hasta B a lo largo de cualquier curva, no importa cuál sea, porque el campo es de gradientes, ¿sí? Bueno, vale 0 porque A y B están en el mismo conjunto equipotencial. ¿Está bien? En efecto, vos fíjate, mira. Más aún, el conjunto equipotencial L0, o sea, el conjunto de puntos donde el potencial vale 0, ¿sí? Acá sería el conjunto de los xy en R2 tales que xy menos xq igual 0. En general son curvas las líneas equipotenciales en el plano y superficies en el espacio. Pero bueno, algunas veces puede darse que es una unión de curvas, por ejemplo acá es esta parábola y esta recta. A ver, verifiquemos, mirá. Si esto vale 0, saco factor común x, ¿no? Saco factor común x y sale de y menos x cuadrado. Entonces, para que esto sea 0, o x es 0, o sea, todo esto es parte del conjunto L sub 0, y igual a x cuadrado, todos estos puntos también acá el potencial vale 0. O sea, el potencial vale 0 acá y acá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué me dice el teorema? Que si yo me agarro cualquier punto A, ¿sí? Y cualquier punto B que estén en esto celeste, como acá están en el mismo conjunto L sub 0, que es el equipotencial 0 justamente, ¿sí? La integral desde A hasta B, ¿cuánto vale? 0, porque phi de B menos phi de A, pero lo que está marcado en celeste tiene el mismo potencial, ¿sí? Justamente potencial nulo tiene, pero eso es una casualidad. Puede ser potencial 8, entonces sería 8 menos 8, 0, 20 menos 20, 0, 0 menos 0, 0. O sea, cuando yo salgo de un punto donde el potencial vale un valor y llego a un punto donde el potencial es el mismo valor, ¿sí? Con las hipótesis del teorema, por supuesto, ¿no? Entonces la integral, ¿cuánto vale? 0. ¿Está bien? Pero esto me dice más aún, mira. Vos suponete que este punto A es un punto cualquiera de esta parábola y este punto B es otro punto que quiera. Y yo me voy desde A hasta B por cualquier curva, no me interesa. ¿Cuánto vale la integral? 0, porque sería potencial en este punto, pero está en lo celeste, menos potencial en este punto, pero está en lo celeste. Y bueno, en los celestes equipotencial, ¿sí? X significa igual, ¿sí? Igual potencial, entonces hago phi de B menos phi de A vale automáticamente 0. ¿Está bien? No te preocupes que al final del video tenemos otro ejercicio que nos va a repasar esta idea. ¿Está? Vamos ahora a una definición física de campo conservativo. Y bueno, nos dice Ricardo que, ¿sí? Que si F es un campo de fuerzas, ¿sí? Si F es un campo de fuerzas y F es el gradiente de phi, se dice que F es un campo conservativo, ¿sí? O sea, en los campos conservativos, ¿sí? El trabajo de un campo conservativo es nulo a lo largo de cualquier curva cerrada y entre puntos de igual potencial. Porque claro, F igual gradiente de phi, estamos en las hipótesis anteriores, ¿sí? Algunas veces se dice que el campo es conservativo cuando, dados dos puntos A y B, la integral no depende de la curva que una A con B, ¿sí? O sea, esa es un poco la idea. Para cualquier curva que una los puntos A y B, ¿sí? La circulación va a lo mismo y algunas veces se dice que en ese caso el campo es conservativo. Pero adoptemos como definición de conservativo si F es de gradientes y si F está siendo considerado como un campo de fuerzas. ¿Está bien? Bueno, y acá Ricardo nos hace un comentario, ¿sí? Son equivalentes las siguientes dos condiciones. Que la integral sobre toda curva cerrada, para toda curva cerrada, ¿sí? F diferencial S vale 0, todo esto tiene las hipótesis del teorema S cuando empezamos hace un ratito, ¿sí? Que H es un conjunto abierto conexo y que F es un campo C1, bueno, ¿sí? O sea, la integral sobre la curva C de F diferencial S vale 0 para toda curva cerrada, ¿sí? Es equivalente a decir que la integral sobre C1 de F diferencial S es igual a la integral sobre C2 de F diferencial S, donde C1 y C2, ¿sí? Donde C1 y C2
por ejemplo esta C1 y esta C2, son dos curvas cualesquiera con extremo inicial A y con extremo final B. O sea, estas dos integrales valen lo mismo, es equivalente a decir que la integral sobre toda curva cerrada vale 0. Bueno, ¿y cómo sería una demostración? Mirá, vos suponete que la curva cerrada C es esta curva C1 unión esta curva C2 pero para el otro lado, ¿sí? Entonces la curva cerrada C se está recorrida así. O sea, la CAC, la curva compuesta por C1 unión menos C2. Algunas veces se dice que si esta es C2, la que va para el otro lado es menos C2. Claro, entonces la integral sobre la curva C de f diferencial S se puede escribir como la integral sobre C1, ¿sí? Más la integral sobre menos C2. ¿Está bien? O sea, si C2 va para allá, menos C2 va para el otro lado. O sea, acá lo que hice fue, esto es 0, sí, solo sí, esto es 0, y acá lo único que hice fue escribir la curva C como unión de C1 y menos C2. ¿Está bien? Bueno, ahora este menos puede salir acá afuera, ¿sí? O sea, este menos que sería recorrer la curva así, ¿sí? Sería menos recorrerla para el otro lado. ¿Está bien? Pero entonces ese menos lo puedo pasar para el otro lado sumando. ¿Ves que acá dice 0? Lo puedo pasar sumando y me queda que la integral sobre C1 de f diferencial S, o sea, esta integral, es igual a esta integral. ¿Está bien? O sea, vos fíjate. Si la integral sobre toda curva cerrada vale 0, es lo mismo que decir que esta integral es igual a esta integral. Y también, ves que esto todo sí solo sí, si esta integral es igual a esta integral, es equivalente a decir que esta integral vale 0. Bueno, escribir esto un poquito más en detalle con las hipótesis que ahí está escrita en el comentario de Ricardo, es el contenido de este teorema formalmente. Pero necesitamos dar la idea, ¿sí? Si f es un campo de gradientes, esta integral vale lo mismo que esta integral, no importa cómo vayas. Y también la integral sobre toda curva cerrada vale 0. Contenida en el dominio, por supuesto. ¿Sí? Eso, acordate, estaba en las hipótesis del teorema inicial de este video. ¿Está bien? Bueno, pero yo cómo puedo darme cuenta con campos de gradientes, ¿sí? Y supongamos que es de gradientes, ¿cómo puedo hallarlo? Porque hasta ahora recién nos decían cuál era el potencial de f. ¿Está bien? Pero si no me dicen cuál es el potencial de f, yo cómo sé que es de gradientes, ¿sí? Y además, ¿cómo lo hallo? También tenemos dos problemas. Ver si es de gradientes y después ver si puedo hallar el potencial de ese campo. ¿Está bien? Bueno, una condición necesaria, ¿sí? Acá nos escribe Ricardo un teorema. Sea f de un conjunto H incluido en R a la n en R a la n, f un campo C1 en H, ¿sí? Y H es abierto con X, ¿sí? Si existe un campo phi, un campo escalar, ¿sí? Va a ser el potencial de f, de H incluido en R a la n en R, tal que f igual gradiente de phi en todo punto de H, o sea, en castellano, si f es un campo de gradientes y ese gradiente de phi, ¿sí? C1 el campo, esto va a ser medianamente importante, entonces la matriz jacobiana de f es simétrica. O sea, es necesario, si f es de gradientes, que la jacobiana sea simétrica. Ricardo nos da una demostración súper general para todo n, ¿sí? Para un n cualquiera, y yo te voy a hacer el caso n igual 2 y después vos andá y léelo, eso que nos escribe Ricardo, te va a ayudar esta idea cuando n igual 2 y después lo haces más abstracto, que es la demostración que nos da Ricardo. ¿Está bien? Demostración para n igual 2. Supongamos que f es un campo C1 en H, ¿sí? Bueno, como f es el gradiente de phi, bueno, entonces gradiente de phi es C1 en H. Claro, porque si f es C1 y es gradiente de phi también, gradiente de phi es C1 en H. ¿Está bien? Bueno, pero si el gradiente de phi es C1, phi es C2, pues claro, gradiente ya tiene derivadas. Sin derivarlo tendría un orden más de continuidad de derivación, digamos. Entonces phi es C2. ¿Está bien? O sea, si el gradiente es C1, la función phi es C2. ¿Está bien? Por hipótesis tenemos que el campo f, démosle una forma al campo f. El campo f de xy se puede llamar p de xy, q de xy. ¿Está bien? Tendrá dos componentes, p y q. Te recuerdo el video anterior, ¿sí? Un campo en R2 en general tiene dos componentes que dependen de xy. ¿Está bien? Ahora, como f es el gradiente de phi, bueno, ¿qué es el gradiente de phi? Y bueno, phi', phi', i, ¿no es cierto? O sea, phi', x es p y phi', i es q, de alguna manera. ¿Está bien?
Ahora, ¿cuál es la matriz jacobiana de f? ¿Te acuerdas lo que es la matriz jacobiana de f? P'X, ¿no es cierto? P'X, P'I, Q'X, Q'I, Q'X, Q'I. ¿Está bien? ¿Te acuerdas? Esto es la matriz derivada o jacobiana del campo f si el campo f tiene la forma PQ. Pero por otro lado, P es esto y Q es esto, ¿no? Entonces, bueno, en vez de derivar P, derivo esto. Entonces me queda phi segunda XX, phi segunda XY, ¿está bien? Y esto respecto de X me queda phi segunda YX, phi segunda Y. Pero vos fíjate lo que dice acá, mira, que phi es C2, phi es C2. Entonces, ¿qué pasa con estas dos derivadas? Como phi es C2 en H, phi segunda XY, esta derivada es igual a phi segunda YX en H. ¿Está bien o no? Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Q'X es igual a P'I, Q'X es igual a P'I. Y bueno, ¿qué había que probar? Entonces la matriz jacobiana de f es simétrica. Bueno, si esta entrada de la matriz es igual a esta entrada de la matriz, se dice que la matriz, ¿sí?, es simétrica. Y bueno, justamente es lo que queríamos probar. ¿Está bien? O sea, ¿esto qué quiere decir? Nos da una condición necesaria para que el campo sea de gradientes. O sea, si esto no pasa, ¿sí?, si Q'X no es igual a P'I, ¿sí?, si Q'X no es igual a P'I, no puede ser de gradientes. Es obligación, ¿está bien? Con estas hipótesis de que el campo sea seguro. Y bueno, en R3 tenemos una situación similar, ¿sí? La matriz derivada de f, en vez de tener phi xx, xy, bueno, va a tener xx, xy, xz, y x, y z, zx, zi, zz. Entonces vamos a necesitar tres condiciones, ¿sí? Para que f sea de gradientes es necesario que phi segunda xy sea igual a phi segunda yx, ¿sí?, que phi segunda xz sea igual a phi segunda zx y que phi segunda zi sea igual a phi segunda iz. ¿Está bien? Pero bueno, en el apunte de Ricardo tenés un ejemplo muy bueno, sí, y igual vamos a tener otro más donde vamos a tratar esto también muy en detalle. ¿Está? Cuestión. Necesario, no suficiente, necesario para que el campo sea de gradientes es, con estas hipótesis, jacobiana continua y simétrica. ¿Está bien? Jacobiana continua y simétrica. ¿Sí? Es necesario. Si no es simétrica, chao, ni sigamos hablando. No puede ser campo de gradientes. ¿Sí? Ahora uno se pregunta, bueno, ¿y no alcanza? No alcanza, o sea, está bien, es necesario, pero no será suficiente. O sea, si Q'X es igual a P'I, o sea, si la matriz jacobiana es continua y simétrica, ¿es obligatorio que sea de gradientes? Bueno, vamos a ver que no, mirá. Observación. La condición necesaria de las derivadas cruzadas no es suficiente. O sea, no alcanza con que las derivadas cruzadas sean iguales para decir que el campo es de gradientes. No alcanza. Y tenemos un ejemplo muy bueno que nos pone Ricardo en esa síntesis. Consideremos el campo F, que va de R2 menos el 0, 0 en R2. ¿Sí? Va de todo el plano salvo el origen, ¿sí?, salvo el origen, pero esto no es un detalle, ¿sí? O sea, R2 menos el 0, 0 en R2, definido por, bueno, y un campo que forma tenía, y te acordás, P de xy, Q de xy, ¿no? Bueno, vos suponete que P fuera menos y sobre x cuadrado más y cuadrado, y Q fuera x sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Está bien? Bueno, este campo F, en este dominio, es un campo continuo, no hay duda, es un campo C1, ¿sí?, en este dominio, ¿no es cierto? Sin el 0, 0, no hay ninguna duda, es cociente continua, ¿sí?, diferenciables, ¿sí?, cada una, ¿sí? Y Q'X es igual a P', mira, Q'X, ¿cuánto vale Q'X? Esta es Q, ¿no? Bueno, sería la derivada del numerador respecto de x, 1 por el denominador sin derivar, o sea, acá tendríamos x cuadrado más y cuadrado en el numerador, x cuadrado más y cuadrado, menos el numerador x por 2x, o sea, menos 2x cuadrado. O sea, tengo el menos x cuadrado de antes, pero menos 2x cuadrado de cuando hago el cociente. Entonces acá me queda menos x cuadrado más y cuadrado dividido x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Está bien? O sea, Q'X vale esto. Bueno, y si querés, para el video y calculate P'I, si este es Q y este es P, P'I, y vas a ver que te da esto mismo. O sea, Q'X es igual a P'I. Este es el campo. Todo esto, el campo es este, mirá, está dibujado acá. ¿Sí? Este es el campo. El campo F igual PQ es este que está acá. ¿Sí? Q'X es igual a P'I. ¿Sí? No sé si querés, yo acá te hice la de Q'X y si querés hacerte P'I vas a ver
queda esto. Ahora, Q'X es igual a P'I, pero el campo no es de gradientes. ¿Por qué? Mirá. Porque vos suponete que C es la circunferencia de ecuación x raya igual coseno t seno t con t entre 0 y 2pi, ¿no? O sea, es esta circunferencia, ¿sí? Y recorrida en este sentido, inclusive. Bueno, yo te calculo esta integral. Yo te calculo la circulación a lo largo de la curva C de f diferencial. Pero ves que va a dar positivo porque acá la proyección del campo en esta dirección es positiva, 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 positiva. ¿Sí? Se ve siempre positivo. Esto no hay forma que se anule. Entonces, bueno, esto es la integral entre 0 y 2pi, por definición, de f en g de t, por g' de t diferencial t. Esto es, por definición, la integral sobre la circunferencia C recorrida en este sentido del campo f diferencial S, por definición. ¿Está bien? Bueno, pero ahora pongamos, esto es la integral entre 0 y 2pi, ¿y cuánto vale f en g de t? Bueno, esto es f, esto es f. De paso repasamos cómo se calcula la integral de línea. X cuadrado más y cuadrado, no hay ninguna duda que vale 1, o sea, denominador no va a haber, ¿está bien? Porque coseno cuadrado más seno cuadrado vale 1, tanto acá como acá. O sea, esto va a ser menos i, o sea, sería menos seno, la primera componente es menos seno, la x que es coseno, producto interno con el vector derivado. Menos seno, coseno. Conclusión, esto me queda menos con menos más, seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1. O sea, lo tengo que integrar 1. Cuando integro 1 entre 0 y 2pi, ¿cuánto vale esto? 2pi. Distinto de 0. Entonces f no es de gradientes, porque si fuera de gradientes, la integral sobre toda curva cerrada, tendría que dar 0. Como sobre una curva cerrada, por ejemplo sobre esta circunferencia, no me dio 0, me dio 2pi, entonces puedo decir que f no es de gradientes. Ahora, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa que Q'X es igual a P'I y el campo no es de gradientes? Porque decía que la condición es necesaria. O sea, no dice que si Q'X es igual a P'I, entonces es de gradientes. Dice, si es de gradientes, entonces Q'X es igual a P'I. No dice que para el otro lado, así que no tiene por qué andar. Pero ¿por qué no están dando acá? Bueno, porque si vos te fijas, el dominio de este campo F, ¿sí?, tiene un punto que es el 0, 0, ¿no es cierto? Acá no puedo poner yo 0, 0, donde no está definido. Esa es un poco la idea. Bueno, esto nos conduce a un concepto muy importante que es el de dominio simplemente conexo, ¿sí? Un conjunto conexo H incluido en Rn se dice que es simplemente conexo, ¿sí? Simplemente conexo. Cuando toda curva cerrada contenida en H puede por deformación continua reducirse a un punto manteniéndose en el conjunto. ¿Está bien? Esta es la definición que nos da Ricardo. En realidad no es una definición, sino una consideración geométrica para reconocerlo, que es más que suficiente para lo que nosotros necesitamos en la materia. O sea, un conjunto es simplemente conexo cuando toda curva cerrada se puede reducir a un punto por deformación continua sin abandonar el conjunto H. Vos suponete que el conjunto H fuera el interior de esta elipse. ¿Sí? El interior de esta elipse. ¿Sí? Yo te propongo que H es un conjunto simplemente conexo. Vamos a ver. Toda curva cerrada se tiene que reducir a un punto continuamente, ¿sí?, sin abandonar H. Entonces esta es una curva cualquiera que yo hice, ¿sí? Ahora vos fíjate, mira, ¿la puedo reducir a un punto sin abandonar H? ¿En algún momento abandoné H? No. Y la reduje a un punto. También otra vez, mira. Sin abandonar H, la puedo reducir a un punto, ¿sí? Y entonces el conjunto H es simplemente conexo. ¿Está bien? Ahora vos suponete que el conjunto N de no va a ser, ¿sí?, es todo esto que está en gris, pero tiene un agujero acá, ¿ves? Tiene un agujero. ¿Sí? Tiene un agujero. Esta curva C, que de alguna manera bordea a este agujero, ¿se puede reducir a un punto sin, acá dice, mira, deformación continua, reducirse a un punto manteniéndose en el conjunto? Mira, yo le intento reducir a un punto, pero acá, ¿sí?, esto es lo máximo que puedo ir, ya empiezo a abandonar el conjunto. Acá dice manteniéndose en el conjunto N, pero no me estoy manteniendo, pero si paso por acá no me mantuve en el conjunto. Entonces digamos que este
conjunto, al tener un agujero, no es simplemente conexo. En castellano, en R2, ¿sí? En R2, cuando n es 2, podéis asumir que un conjunto H es simplemente conexo, ¿sí? Un conjunto conexo es simplemente conexo, ¿sí? Si no tiene agujeros, ¿está bien? Entonces, vos fíjate, este conjunto es simplemente conexo, grábatelo, ¿sí? Mientras que este conjunto no es simplemente conexo. ¿Por qué? Y ahí tiene un agujero claramente, ¿está bien? En R3 la cosa es similar, la definición, pero no alcanza con decir que no tiene agujeros. Mirá, en R3, ¿sí? Si yo a todo R3 le saco este segmento, ¿sí? No, imagínate si sacara un solo punto, ¿no? Le estoy sacando un segmento, ¿sí? Todavía me queda simplemente conexo. Mira, yo esta curva, ¿sí? Que está, digamos, rodeando al segmento de alguna manera, la puedo deformar a un punto por continuidad sin abandonar el conjunto. Mira, porque en R3 yo tengo un poquito más de libertad, me puedo ir para arriba y después la reduzco a un punto. Y nunca toqué el segmento este que me habían prohibido. O sea, R3 menos un segmento es simplemente conexo. R3 menos un segmento es simplemente conexo. ¿Está bien? Imagínate si fuera un solo punto. Más bien que sería simplemente conexo. Eso en el plano no anda. ¿Está bien? O sea, R2 menos un punto no es simplemente conexo. En cambio, R3 menos un punto, inclusive menos un segmento, es simplemente conexo. Ahora, en R3, y le saco una recta, le saco toda la recta, hasta se va para arriba infinitamente y para abajo infinitamente. No es simplemente conexo, porque mira, esta curva, ¿sí? Está contenida en R3 menos la recta. Ve que no toca a la recta, la encierra de alguna manera, pero no la toca. ¿Está bien? No puedo reducirla a un punto sin tocar la recta. Te lo tengo que tocar la recta, pues yo me intento ir para arriba y para abajo, digamos, no puedo, porque esto sigue por los siglos de los siglos. Entonces, si la quiero reducir a un punto, voy a tener que pasar por la recta, que es lo que no está en el conjunto, ¿sí? O sea, el conjunto sería R3 menos la recta. Entonces, en este caso, R3 menos la recta no es simplemente conexo, pero R3 menos un segmento sí es simplemente conexo. ¿Está bien? Ahora vamos a decir, sí, ¿y qué tanto lío con esto de lo simplemente conexo? Bueno, tenemos este teorema importantísimo. Condición suficiente para que un campo sea de gradientes. Teorema. Sea F de un conjunto H incluido en Rn, en el Rn, con matriz jacobiana df continua y simétrica, ¿está bien? En el conjunto H abierto y simplemente conexo. En el conjunto H abierto y simplemente conexo. O sea, además de haber matriz jacobiana continua y simétrica, en el conjunto H donde está definido F es abierto y simplemente conexo. Por ejemplo, si fuera R2, no tiene un agujero, ¿sí? El conjunto H no tiene un agujero. Entonces existe phi, que va de H incluido en Rn en R, ¿sí? Tal que el gradiente de phi es F. O sea, si yo verifico que la matriz jacobiana es continua y simétrica, ¿sí? Y además que el dominio del campo F es simplemente conexo, abierto y simplemente conexo, entonces puedo decir que el campo es de gradientes. O sea, que existe una función phi tal que el gradiente de phi es F. ¿Sí? ¿Cómo practicamos todo esto? Bueno, en la descripción del video te dejamos un video con un ejercicio donde trabajamos todas estas cuestiones muy interesantes y es muy importante esto. Créeme porque es un video que te va a terminar de cerrar la cosa. Si bien no es un video oficial de la cátedra, lo hemos hecho en otro momento, sí, pero digamos que esta, por supuesto, está bien, lógicamente, y te recomendamos que lo veas porque te puede servir para muchos ejercicios. Bueno, hemos terminado con la unidad 7, así que pronto empezaremos con la 8 sobre integrales múltiples. Hasta luego.